El silencio es la respuesta a tus dudas. Sabiduría budista. El ser humano, desde los albores de su existencia, ha vivido rodeado de preguntas. Preguntas sobre quién es, de dónde viene, hacia dónde se dirige y, sobre todo, cómo lidiar con el sufrimiento y la incertidumbre que se presenta en cada esquina de la vida. Nuestra mente, inquieta y desbordada por pensamientos incesantes, tiende a buscar respuestas en todas partes, en las palabras de los demás, en los libros, en las doctrinas, en la ciencia, en la religión, en el ruido constante de una sociedad que nunca se detiene. Sin embargo, lo que muchas veces olvidamos o incluso desconocemos es que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en el ruido, sino en el silencio. El silencio no es meramente la ausencia de sonido. En el marco de la sabiduría budista, el silencio es un estado del ser, un espacio interior donde la mente deja de luchar contra sí misma y se abre a la claridad. En ese silencio, lo que parecía confuso comienza a ordenarse, lo que parecía imposible encuentra un camino, y lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. El silencio es una respuesta, no porque traiga consigo palabras nuevas, sino porque nos libera de la tiranía de tener que tener siempre una explicación. El Buda enseñó que la raíz del sufrimiento humano es el apego, apego a lo que deseamos y no tenemos, apego a lo que tememos perder, apego a las ideas que cultivamos sobre cómo deberían ser las cosas. Ese apego genera dudas constantes. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Qué pasará mañana? ¿Tomé la decisión adecuada? ¿Cómo evito sufrir? El ruido mental de esas dudas se convierte en una prisión invisible. El silencio, en cambio, actúa como una llave que abre las puertas de esa prisión. A lo largo de este texto, recorreremos 5 grandes caminos en los que el silencio se manifiesta como respuesta. No se trata de un silencio pasivo, resignado o vacío, sino de un silencio consciente, pleno y transformador. Cada tópico se adentrará en un aspecto distinto de cómo el silencio, entendido desde la perspectiva budista, ilumina las dudas y nos acerca a la paz interior. El silencio interior como camino hacia la claridad. El primer paso para comprender el poder del silencio es dirigir la atención hacia adentro. La mayor parte del tiempo vivimos proyectados hacia afuera, hacia lo que dicen los demás, hacia lo que la sociedad espera, hacia los estímulos constantes que consumen nuestra energía. Las dudas nacen, en gran medida, de esa desconexión con nosotros mismos. Queremos respuestas externas, porque no hemos aprendido a escuchar nuestra propia voz interior. El silencio interior, cultivado mediante la meditación, la observación atenta y la calma, se convierte en el terreno fértil donde las dudas se disuelven. La naturaleza de la mente inquieta. La mente, como enseña el budismo, es semejante a un mono inquieto saltando de rama en rama. Se aferra a pensamientos pasajeros, a recuerdos del pasado y a proyecciones del futuro. Esa inquietud constante genera ruido, y en ese ruido es imposible discernir lo que es real de lo que es ilusión. Cuando nos encontramos atrapados en dudas, lo que realmente experimentamos es el eco de esa mente saltarina. Queremos controlar, anticipar y resolver todo al mismo tiempo. Pero esa urgencia no nos lleva a la claridad, sino a la confusión. El silencio interior comienza con la práctica de observar sin intervenir. El Buda enseñó el arte de la atención plena, sati, que consiste en reconocer los pensamientos tal como aparecen, sin luchar contra ellos ni aferrarse a ellos. Cuando practicamos esta observación, poco a poco el ruido se atenúa, no porque los pensamientos desaparezcan de inmediato, sino porque dejamos de identificarnos con ellos. Descubrimos que detrás de ese constante parloteo hay un espacio de quietud que siempre ha estado allí, esperando ser habitado. El silencio como espejo. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando el agua está agitada,
no puedes ver el reflejo de la luna en su superficie. Solo cuando el agua se aquieta, la imagen aparece con claridad. El silencio interior cumple esa misma función. Es el espejo que refleja la realidad sin distorsiones. Nuestras dudas suelen ser como las ondas que interrumpen la visión. No es que la respuesta no exista, sino que está oculta por la turbulencia de nuestra mente. El Buda, en su enseñanza, solía responder al silencio cuando se le hacían ciertas preguntas metafísicas. ¿Existe el yo después de la muerte? ¿Es el universo eterno? En lugar de responder con palabras, permanecía en silencio. Ese silencio no significaba ignorancia, sino la comprensión profunda de que algunas preguntas no conducen al despertar, sino a más confusión. El silencio, entonces, es una enseñanza en sí misma. La respuesta no está en multiplicar teorías, sino en aquietar la mente para ver lo que es. La práctica del silencio cotidiano. Cultivar el silencio interior no requiere necesariamente de largos retiros monásticos. Cada día, en la vida cotidiana, podemos encontrar momentos para detenernos y volver a la respiración. La práctica de sentarse en quietud, aunque sea por unos minutos, permite que el flujo incesante de pensamientos comience a calmarse. No se trata de suprimir las dudas, sino de darles espacio para que se disuelvan por sí solas. En la tradición budista se enseña la importancia de escuchar no solo con los oídos, sino con todo el ser. Escuchar el viento entre los árboles, el canto de un pájaro, el murmullo del río, nos recuerda que la vida misma habla en silencio. Ese tipo de atención abre un espacio en el que la mente se vuelve receptiva, y muchas veces las respuestas que buscábamos aparecen sin esfuerzo, como si hubieran estado allí desde siempre. El silencio y la compasión hacia uno mismo. Una de las raíces de nuestras dudas es la autocrítica constante. Nos juzgamos por no saber, por equivocarnos, por sentir miedo. Ese juicio interno añade más ruido al ruido ya existente. El silencio interior nos invita a suspender ese juicio. En el silencio aprendemos a tratarnos con compasión, a aceptar que no tener todas las respuestas también forma parte del camino humano. Cuando dejamos de presionarnos para resolverlo todo de inmediato, surge una claridad natural. No es una claridad lógica o intelectual, sino una comprensión profunda, intuitiva, que brota del corazón. Este tipo de claridad es la que transforma las dudas en oportunidades de crecimiento, en lugar de obstáculos que nos paralizan. El silencio como respuesta práctica. Podemos ver cómo el silencio interior se traduce en una práctica concreta en situaciones cotidianas. Supongamos que enfrentamos una decisión importante: cambiar de trabajo, continuar o terminar una relación, emprender un nuevo proyecto. Nuestra mente, inundada de dudas, empieza a elaborar listas interminables de pros y contras, a buscar opiniones externas, a temer las consecuencias. Sin embargo, cuando decidimos detenernos, respirar y sumergirnos en el silencio, comenzamos a escuchar una voz más profunda. Esa voz no siempre nos da una respuesta inmediata en forma de palabras, pero nos orienta hacia una dirección que sentimos auténtica y alineada con nuestro ser. De este modo, el silencio no elimina la duda como por arte de magia, pero nos permite convivir con ella sin que nos domine. Y en esa convivencia surge, poco a poco, la claridad. Si este tema resuena contigo y quieres seguir explorando la sabiduría budista, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo reflexiones que iluminan el camino interior. El silencio como refugio en medio del sufrimiento. Cuando la vida nos golpea con fuerza, cuando las circunstancias parecen desmoronarse y el dolor se instala en nuestra existencia, la mente tiende a multiplicar las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo podré soportarlo? ¿Cuándo terminará este sufrimiento? En esos momentos, el ruido interior se convierte en un grito constante que no nos deja descansar ni un solo instante.
El sufrimiento no es solo físico o externo, sino que se amplifica en la mente, que repite una y otra vez pensamientos cargados de angustia, miedo y desesperanza. El budismo, en su enseñanza compasiva y clara, no niega la existencia del sufrimiento, al contrario, lo coloca en el centro de la experiencia humana. La primera de las nobles verdades enuncia precisamente eso: la vida, en su forma condicionada, está impregnada de dukkha, una palabra difícil de traducir que combina dolor, insatisfacción, impermanencia y vacío. Sin embargo, junto a esa verdad surge otra. El sufrimiento puede ser comprendido, transformado y trascendido. Y aquí es donde el silencio aparece como un refugio inquebrantable, un espacio interior al que podemos acudir cuando todo alrededor parece derrumbarse. El silencio no elimina mágicamente las dificultades de la vida, no borra la enfermedad, la pérdida, la pobreza, el rechazo, la soledad ni la muerte, pero sí transforma la manera en que nos relacionamos con esas realidades inevitables. Cuando permanecemos en silencio, aprendemos a no alimentar con más pensamientos el dolor que ya sentimos. Aprendemos a dejar de revolver una y otra vez en la herida. El silencio es como un bálsamo que no anestesia, sino que calma y fortalece, permitiéndonos sostener lo insoportable. En él descubrimos que el sufrimiento, por más devastador que parezca, nunca tiene la última palabra. Muchos de nosotros hemos aprendido a huir del dolor buscando ruido externo. Encendemos la televisión. Buscamos distracciones en las redes sociales, llenamos la agenda de compromisos, conversamos sin cesar, todo con tal de no escuchar ese murmullo interno que nos recuerda la herida abierta. Sin embargo, cuanto más huimos, más grande se hace la sombra. El budismo enseña que la única forma de liberarse del sufrimiento es atravesarlo con atención y presencia, y para eso el silencio es indispensable. En silencio nos permitimos mirar de frente lo que duele, sin adornos ni distracciones, con una valentía que nace de la calma interior. Imaginemos a una persona que acaba de perder a un ser querido. El dolor es tan intenso que parece imposible de soportar. La mente repite una y otra vez escenas del pasado, frases que no se dijeron, momentos que no volverán. Si esa persona se sienta en silencio, respirando y observando, al principio lo que encontrará será un torrente de lágrimas y pensamientos. Pero si persevera, poco a poco, entre respiración y respiración, empezará a sentir algo distinto, un espacio de quietud que no niega el dolor, pero que le permite sostenerlo sin ser destruido por él. Ese silencio no borra la pérdida, pero sí abre un espacio de aceptación, y con la aceptación una semilla de paz. El sufrimiento nos obliga a confrontar la impermanencia. Todo lo que amamos está destinado a cambiar, a transformarse, a desaparecer. El ruido de la mente intenta resistirse a esa verdad, inventando historias para aferrarse a lo que inevitablemente se escapa. El silencio, en cambio, nos ayuda a mirar de frente la impermanencia y a reconciliarnos con ella. En el silencio comprendemos que el dolor de la pérdida nace del apego a lo que no puede permanecer. Comprendemos también que, aunque algo haya terminado en su forma física, la vida continúa manifestándose en cada respiración, en cada rayo de sol, en cada mirada de compasión que surge de nosotros hacia los demás. Una de las prácticas más poderosas en el budismo es sentarse en meditación con el dolor. En lugar de huir, se invita al practicante a abrirse a lo que siente. Respirar con el dolor, observar cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo se refleja en los pensamientos, cómo se intensifica y se atenúa como una ola. En esa práctica, el silencio no es vacío, sino presencia total. Es una forma de sostenerse a uno mismo con ternura, de darse el permiso de estar herido sin tener que fingir fortaleza. Y en esa honestidad, paradójicamente, surge la verdadera fortaleza. El silencio también nos conecta
con algo más grande que nuestro sufrimiento individual. Cuando logramos aquietarnos, descubrimos que no estamos solos en nuestro dolor. Todos los seres, de una u otra forma, atraviesan la experiencia del sufrimiento. El silencio nos abre a la compasión universal. Al comprender nuestro propio dolor, comprendemos también el de los demás, y esa comprensión genera empatía, solidaridad, ternura. Lo que parecía un encierro solitario se convierte en un puente hacia la humanidad entera. El ruido de la mente tiende a dramatizar el dolor, a darle un tamaño aún mayor. Una pequeña herida se convierte en un monstruo invencible cuando la alimentamos con pensamientos obsesivos. El silencio, en cambio, reduce las proporciones, no porque minimice lo que sentimos, sino porque devuelve las cosas a su justo lugar. El dolor es dolor, pero no es todo lo que somos. Somos más grandes que nuestro sufrimiento. Dentro de nosotros habita un espacio silencioso, amplio y luminoso, que no puede ser destruido por ninguna circunstancia. El budismo lo llama naturaleza búdica, esa chispa de despertar que todos llevamos en lo más profundo. Cuando contactamos con ella en el silencio, descubrimos que, aunque todo afuera se derrumbe, hay en nosotros un centro indestructible. Podemos imaginar el silencio como una cueva sagrada. Afuera, la tormenta arrecia con truenos, relámpagos y vientos huracanados. Pero dentro de la cueva, aunque escuchemos los ecos de la tormenta, estamos a salvo. El sufrimiento puede golpear con fuerza, pero el silencio nos ofrece refugio. Allí podemos descansar, sanar y recuperar fuerzas para salir nuevamente al mundo. Sin ese refugio, la tormenta nos arrastra una y otra vez. Con él, aprendemos a esperar pacientemente hasta que las nubes se disipan y el sol vuelve a brillar. El silencio también nos enseña que el sufrimiento no es un enemigo a derrotar, sino un maestro a escuchar. En la tradición budista, cada dificultad es vista como una oportunidad para crecer en sabiduría y compasión. Pero para escuchar las lecciones del sufrimiento necesitamos callar. El ruido de la mente solo repite reproches, culpas y miedos. El silencio, en cambio, abre la posibilidad de percibir lo que el dolor quiere mostrarnos, la fragilidad de la existencia, la importancia de vivir con atención, la necesidad de soltar lo que no podemos retener, la urgencia de amar en el presente. Incluso en los momentos de mayor desesperanza, el silencio guarda un poder transformador. Pensemos en alguien atravesando una enfermedad larga y dolorosa. La mente podría revolverse constantemente en preguntas. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué será de mis seres queridos? Pero si esa persona se sumerge en el silencio, aunque sea por breves instantes, podrá descubrir que la vida sigue fluyendo en cada respiración, que aún puede sentir gratitud por un rayo de sol en la ventana, por la presencia de alguien que sostiene su mano, por el simple hecho de estar vivo un día más. En el silencio, incluso en medio del dolor, se abre un espacio para la gratitud y la paz. El sufrimiento es inevitable, pero la manera en que respondemos a él no lo es. Podemos responder con desesperación y ruido, o con silencio y presencia. El silencio no es una rendición pasiva, sino un acto de valentía. Requiere coraje sentarse frente al propio dolor, sin huir, sin anestesiarse, sin buscar distracciones. Pero en ese coraje está la semilla de la libertad, porque al aceptar el sufrimiento en silencio, dejamos de ser esclavos de él. El budismo enseña que todo es impermanente, incluso el dolor más intenso. El silencio nos ayuda a esperar sin ansiedad, confiando en que lo que ahora arde como fuego, con el tiempo se enfriará como ceniza. Y mientras tanto, podemos aprender, crecer y descubrir una paz más profunda que no depende de la ausencia de sufrimiento, sino de la manera en que lo abrazamos. Cuando comprendemos esto, descubrimos que el silencio no solo es refugio, sino también camino.
En el silencio cultivamos la paciencia, la compasión, la aceptación y la claridad. En el silencio aprendemos que nuestras dudas más dolorosas no necesitan una respuesta inmediata, porque en realidad lo que necesitan es un espacio para transformarse, y el silencio es ese espacio. Si estas reflexiones te acompañan en tu propio camino de vida y quieres seguir explorando cómo el budismo transforma el sufrimiento en sabiduría, suscríbete a nuestro canal. Así podremos seguir compartiendo contigo enseñanzas que calman la mente y fortalecen el corazón. El silencio como puerta al autoconocimiento. El ser humano dedica gran parte de su vida a buscar respuestas en el exterior. Desde la infancia se nos enseña a mirar hacia afuera para validar nuestras decisiones, para obtener aprobación, para confirmar si lo que hacemos es correcto o no. Nos comparamos con los demás, copiamos modelos, buscamos consejo en voces ajenas, acumulamos información, seguimos normas impuestas y con todo ese ruido externo creemos estar construyendo nuestra identidad. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es que nos alejamos cada vez más de la fuente original de sabiduría que habita en nuestro interior. El budismo nos recuerda que cada ser ya contiene en sí mismo la semilla del despertar, que no hay necesidad de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. El silencio, entonces, no es solo ausencia de palabras, sino el medio a través del cual podemos acceder a ese espacio interior donde la verdad de quienes somos se revela con claridad. Cuando permanecemos en silencio, la mente pierde el hábito de proyectarse en los juicios y expectativas ajenas. Descubrimos poco a poco que debajo de todas las capas de condicionamiento existe un yo profundo, no en el sentido del ego, sino en el sentido de una esencia libre, abierta, vasta, que el budismo denomina naturaleza búdica. Esa esencia no se define por etiquetas sociales ni por logros externos, simplemente es. El silencio es la llave que abre la puerta hacia ese reconocimiento. En medio del bullicio de la vida cotidiana, es casi imposible escuchar esa voz interior, pero cuando aprendemos a detenernos y callar, incluso por unos minutos, comenzamos a escuchar con nitidez lo que siempre había estado allí. El autoconocimiento que surge del silencio no es intelectual ni analítico. No se trata de elaborar definiciones sobre nosotros mismos, como si pudiéramos escribir un currículo espiritual con nuestras virtudes y defectos. Se trata más bien de una experiencia directa, de una sensación de contacto con lo real. En el silencio sentimos lo que somos sin necesidad de describirlo. Percibimos nuestra respiración, la vida latiendo en cada célula, la conciencia que observa todo lo que ocurre. Esa vivencia nos recuerda que no somos simplemente las historias que nos contamos, ni las opiniones que otros tienen de nosotros, sino algo mucho más amplio y profundo. El ruido externo siempre intenta imponerse con fuerza. Las voces de la sociedad nos dicen quién deberíamos ser. Tener éxito, acumular bienes, mostrar una imagen perfecta, evitar el fracaso a toda costa. Esas exigencias generan un ruido ensordecedor que nos arrastra hacia una vida de apariencias. El silencio, en cambio, nos devuelve a lo esencial. Nos muestra que la felicidad no está en cumplir expectativas externas, sino en vivir en coherencia con nuestra verdad interior. Esa verdad no siempre coincide con lo que el mundo considera valioso, pero cuando la escuchamos y la seguimos, sentimos una paz que ninguna aprobación externa puede otorgar. El autoconocimiento requiere valor, porque en el silencio también emergen aspectos de nosotros que preferimos ignorar. La sombra, como diría Jung, se hace presente, los miedos reprimidos, los deseos ocultos, las heridas no sanadas. Es más cómodo distraerse con ruido que enfrentar esas realidades internas.
Pero el budismo enseña que no hay despertar sin atravesar la oscuridad. El silencio nos da la oportunidad de mirar esas partes olvidadas con compasión, de integrarlas en lugar de rechazarlas. En ese proceso, las dudas que nos atormentan se van disolviendo, porque comprendemos que no somos fragmentos separados, sino un todo en constante transformación. Imaginemos a alguien que se siente perdido en su vida, sin saber qué camino seguir. El ruido de la mente repite preguntas como un eco interminable. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué decisión es la correcta? ¿Y si me equivoco? En esa confusión, cualquier consejo externo parece insuficiente. Sin embargo, si esa persona decide detenerse, sentarse en silencio, respirar y observar, lentamente comenzará a notar señales internas, una sensación de calma cuando piensa en cierta dirección, un malestar cuando imagina otra, una intuición que no viene de la lógica, sino de un nivel más profundo de sabiduría. Ese proceso no ocurre de un día para otro, pero con práctica y paciencia, el silencio se convierte en el espacio donde las respuestas auténticas brotan con naturalidad. El silencio también nos revela nuestra verdadera relación con el tiempo. En el ruido vivimos atrapados entre pasado y futuro. Nos culpamos por lo que hicimos, nos angustiamos por lo que vendrá. En el silencio, en cambio, nos enraizamos en el presente. Allí descubrimos que la única realidad que existe es este instante y que en él habita todo lo que necesitamos. El autoconocimiento no surge de revivir constantemente la historia personal, ni de imaginar escenarios futuros, sino de atender plenamente a lo que somos aquí y ahora. Esa presencia silenciosa nos enseña más sobre nosotros mismos que 1000 palabras de autoanálisis. El budismo propone la práctica de la meditación, precisamente como un camino hacia el autoconocimiento. Al sentarnos en silencio, no buscamos un resultado inmediato, sino simplemente estar presentes. Observamos la respiración, los pensamientos, las emociones, sin identificarnos completamente con ellos. Con el tiempo, empezamos a darnos cuenta de que esos fenómenos mentales vienen y van, pero hay algo en nosotros que permanece, que observa, que no se ve afectado por los altibajos. Esa conciencia pura es la base de nuestro ser, y entrar en contacto con ella es reconocer nuestra verdadera naturaleza. En el silencio, también aprendemos a distinguir entre lo que es esencial y lo que es accesorio. Muchas de nuestras dudas nacen de confundir lo secundario con lo fundamental. Nos preocupamos por acumular cosas, por mantener una imagen, por compararnos con los demás, y en medio de ese ruido olvidamos lo más simple, que estamos vivos, que respiramos, que podemos amar y ser amados, que podemos despertar en cada instante. El autoconocimiento que trae el silencio nos devuelve a esa sencillez. Nos muestra que lo que realmente importa no se compra ni se vende, sino que se vive en cada momento de atención plena. El silencio, además, nos ayuda a reconciliarnos con nuestras contradicciones. Todos tenemos dentro de nosotros luces y sombras, deseos opuestos, emociones encontradas. El ruido mental tiende a juzgar esas contradicciones como errores o debilidades, y en ese juicio surge la duda constante: ¿quién soy en realidad si me siento dividido? El silencio, en cambio, nos muestra que no necesitamos eliminar esas contradicciones para ser auténticos. Podemos habitarlas, aceptarlas, integrarlas, y en esa aceptación descubrimos una coherencia más profunda, una coherencia que no depende de ser perfectos, sino de ser verdaderos. El autoconocimiento que florece en el silencio también nos conecta con los demás de una manera más genuina. Cuando dejamos de definirnos por el ruido externo, podemos relacionarnos sin máscaras. Ya no necesitamos impresionar ni buscar aprobación, porque sabemos quiénes somos en lo profundo. Esa seguridad silenciosa genera relaciones más auténticas, basadas en la presencia y la compasión, en lugar de la dependencia y el miedo.
Descubrimos que paradójicamente, cuanto más nos conocemos en silencio, más capaces somos de escuchar y comprender a los otros. El silencio nos permite, además, tomar decisiones más alineadas con nuestro ser. En el ruido, elegimos movidos por el miedo, la presión social o la prisa. En el silencio, en cambio, podemos percibir lo que realmente resuena con nuestra esencia. Esa claridad interior no siempre coincide con lo que el mundo espera, pero nos da una fuerza inquebrantable para seguir nuestro propio camino. Incluso cuando enfrentamos críticas o incomprensión, el autoconocimiento que brota del silencio nos sostiene, porque sabemos que estamos siendo fieles a nosotros mismos. El budismo enseña que el yo, tal como lo concebimos, es una ilusión, un conjunto de pensamientos, emociones y recuerdos en constante cambio. Sin embargo, esa comprensión no nos deja vacíos, sino libres. En el silencio comprendemos que no somos una entidad fija, sino un flujo de conciencia, una interdependencia con todo lo que existe. Ese descubrimiento disuelve muchas de nuestras dudas, porque entendemos que no necesitamos definirnos de una vez por todas. Somos proceso, somos camino, y en ese fluir encontramos paz. El silencio como puerta al autoconocimiento no significa retirarse del mundo ni vivir aislados. Significa aprender a llevar dentro de nosotros un espacio de quietud al que podemos acudir en cualquier momento. Ese espacio nos recuerda quiénes somos realmente, más allá de los roles que desempeñamos y de las voces que nos rodean. Cuando cultivamos ese silencio interior, podemos caminar por el mundo con más seguridad, con más compasión y con más autenticidad. La vida nos presentará siempre dudas sobre nuestras decisiones, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro propósito. Pero cuando aprendemos a escuchar en silencio, descubrimos que no necesitamos respuestas inmediatas ni definitivas. Basta con permanecer presentes, atentos, abiertos, y las respuestas van surgiendo poco a poco, como semillas que germinan en el momento adecuado. El autoconocimiento no es un destino al que llegamos de una vez, sino un proceso que se despliega cada día en el silencio. En última instancia, el silencio nos muestra que el verdadero conocimiento de uno mismo no es acumular datos sobre nuestra personalidad, sino reconocer la conciencia que observa todo lo que somos. Esa conciencia, vasta y luminosa, no tiene dudas, porque no está atrapada en el juego de los pensamientos, está más allá de las preguntas y las respuestas, y en ella habita la paz que tanto anhelamos. Si esta reflexión te inspira a mirar hacia adentro y descubrir el poder transformador del silencio, suscríbete a nuestro canal. Así seguiremos compartiendo contigo enseñanzas budistas que iluminan el camino del autoconocimiento y la paz interior. El silencio como comunión con lo sagrado. El silencio ha sido, desde tiempos inmemoriales, el lenguaje de lo sagrado. En todas las tradiciones espirituales, más allá de las diferencias culturales o doctrinales, hay un punto en común: el reconocimiento de que lo divino, lo absoluto, lo infinito, no puede ser atrapado en palabras. Las palabras son limitadas, están atadas a conceptos y formas que no alcanzan a expresar lo inconmensurable. El silencio, en cambio, abre un espacio donde la mente deja de querer definir y controlar, y se dispone a recibir lo que trasciende toda definición. El budismo, en particular, ha enseñado que la verdad última no puede ser expresada en frases ni discursos, sino que se revela en la experiencia directa del silencio. Cuando hablamos de lo sagrado desde una mirada budista, no nos referimos a un Dios externo o a una autoridad suprema que dicta el destino, sino a la experiencia de lo absoluto, de la interconexión de todas las cosas, de la vacuidad luminosa que lo impregna todo. Esa experiencia no puede ser explicada racionalmente, pero sí puede ser vivida en el silencio.
El silencio se convierte así en la puerta que nos permite entrar en contacto con esa dimensión profunda de la existencia. En la vida cotidiana, lo sagrado queda sepultado bajo el ruido de las preocupaciones, los compromisos, las distracciones. Corremos de un lado a otro buscando satisfacer deseos inmediatos, resolver problemas prácticos, cumplir expectativas ajenas. En medio de ese torbellino, rara vez nos detenemos a contemplar el misterio de estar vivos, el milagro de cada respiración, la maravilla de un amanecer. El ruido constante nos mantiene en la superficie, mientras que el silencio nos invita a sumergirnos en la profundidad. Y es en esa profundidad donde lo sagrado se manifiesta. El silencio no es ausencia de sonido externo, sino apertura interior. Una persona puede estar en un lugar silencioso y, sin embargo, sentir ruido dentro de su mente, y otra puede estar en medio del bullicio de la ciudad y, al cerrar los ojos y conectar con su respiración, encontrar un silencio profundo que la conecta con algo mayor. Esa es la verdadera comunión con lo sagrado. No depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna a aquietarse y recibir. El Buda enseñó que todo lo condicionado es impermanente, insatisfactorio y vacío de esencia propia. Esa enseñanza, lejos de ser pesimista, es una invitación a abrirnos a la verdad más profunda, que nada nos pertenece, que todo está interconectado, que la vida es un fluir constante. El silencio nos permite experimentar esa verdad no como una teoría, sino como una vivencia. En el silencio dejamos de luchar contra la impermanencia. Dejamos de resistirnos a lo que cambia y nos entregamos a la danza de la existencia. Esa entrega no es resignación, sino comunión con lo sagrado, porque reconocemos que formamos parte de algo inmenso que trasciende nuestras pequeñas preocupaciones. Cuando el discípulo Ananda preguntó al Buda sobre los misterios de la vida y la muerte, el maestro no siempre respondía con palabras. A veces simplemente sonreía o guardaba silencio. Ese silencio era una enseñanza en sí mismo. Lo que buscas no puede ser comprendido a través de explicaciones, solo puede ser vivido en tu propia experiencia. En la tradición Zen, los maestros también recurren al silencio como forma de mostrar a los discípulos que la verdad no está en los discursos, sino en el vacío fértil que se abre cuando la mente se calla. El silencio es también el terreno donde florece la contemplación. Contemplar no es analizar ni diseccionar, sino simplemente estar presente ante lo que es, con toda la atención y sin expectativas. Cuando contemplamos en silencio una flor, no la reducimos a un objeto decorativo ni a una fórmula científica. Simplemente la vemos en toda su belleza y fragilidad, y en esa contemplación percibimos lo sagrado que se manifiesta en ella. Cuando contemplamos nuestro propio corazón en silencio, vemos nuestras emociones surgir y desaparecer, y comprendemos que también allí habita lo sagrado. El silencio nos permite reconocer la vida como un misterio. El ruido de la mente quiere convertir todo en certezas, en respuestas definitivas, pero la experiencia de lo sagrado no se alcanza por acumulación de certezas, sino por abrirse al misterio sin necesidad de resolverlo. En el silencio aprendemos a estar cómodos con no saber, a descansar en el misterio sin que eso nos cause angustia. Y es precisamente en esa apertura donde surge una paz profunda, porque dejamos de luchar contra lo incomprensible y nos dejamos abrazar por él. El silencio también nos conecta con la compasión universal. Cuando callamos y nos aquietamos, sentimos con más claridad la presencia de los demás seres. Escuchamos no solo nuestras propias emociones, sino también el sufrimiento y la alegría de los otros. En el silencio descubrimos que no estamos separados, que la vida de cada ser resuena en nosotros. Esa comunión es una experiencia profundamente sagrada,
porque nos recuerda que no somos individuos aislados, sino parte de una vasta red de interdependencia. Podemos pensar en el silencio como un templo interior. No importa dónde estemos ni en qué circunstancias nos encontremos, siempre podemos entrar en ese templo a través del silencio. Allí no hay necesidad de imágenes ni rituales externos, porque lo sagrado se manifiesta directamente en la conciencia despierta. Ese templo está abierto a todos, sin distinción de credos ni fronteras, porque el silencio es universal. Todos podemos entrar en él y experimentar la misma comunión con lo absoluto. En la vida moderna, donde todo parece acelerado y saturado de estímulos, recuperar la práctica del silencio es más necesario que nunca. Sin él, corremos el riesgo de perder la conexión con lo sagrado y de vivir como autómatas, atrapados en un ciclo de hacer y tener sin sentido. El silencio nos devuelve la posibilidad de ser, simplemente ser, y en ese ser encontramos lo más sagrado. El silencio, en última instancia, es una oración sin palabras. Una oración que no pide ni suplica, sino que agradece y contempla. Una oración que no busca cambiar la realidad, sino abrazarla tal como es. En ese silencio, la vida misma se convierte en plegaria, y cada respiración es una ofrenda al misterio que nos sostiene. Cuando entramos en comunión con lo sagrado a través del silencio, nuestras dudas se transforman. Lo que antes nos parecía una carga insoportable comienza a verse desde otra perspectiva. No necesitamos que todas las preguntas tengan una respuesta clara, porque sentimos en lo profundo que hay un sentido mayor sosteniendo nuestra existencia. Ese sentido no se explica con palabras, pero se experimenta con certeza en el silencio. El silencio como comunión con lo sagrado nos recuerda que no estamos solos, que no estamos perdidos, que formamos parte de un todo infinito y misterioso. Nos recuerda que cada instante, por sencillo que parezca, es sagrado. El sonido del viento, el latido del corazón, el brillo de las estrellas. Cuando aprendemos a callar, esos instantes se revelan en toda su magnificencia y comprendemos que la vida entera es un milagro. Así, el silencio no solo es refugio ni camino de autoconocimiento, sino también altar donde lo sagrado se manifiesta. En él aprendemos a honrar la vida, a vivir con reverencia, a caminar con humildad y gratitud. Y en esa actitud reverente, las dudas pierden su fuerza, porque descubrimos que lo más importante no es resolver cada interrogante, sino vivir cada momento como expresión de lo sagrado. Si sientes que estas palabras te ayudan a reconectar con lo más profundo y sagrado de tu vida, suscríbete a nuestro canal. Así podremos seguir compartiendo contigo la sabiduría budista que ilumina el corazón y abre la puerta al silencio transformador. El silencio como transformación de la vida entera. El silencio no es únicamente un recurso ocasional para calmar la mente o para encontrar claridad en un momento de duda, sino que puede convertirse en una forma de vida, en un modo de habitar el mundo con más conciencia, serenidad y plenitud. El budismo enseña que la práctica no se limita a los momentos de meditación formal, sino que impregna cada gesto, cada palabra, cada respiración. Del mismo modo, el silencio no es solo la pausa que tomamos en medio del ruido, sino una cualidad que, si la cultivamos, transforma nuestra manera de vivir en su totalidad. La vida entera puede ser vivida desde el silencio, no como ausencia de acción, sino como acción consciente, libre del ruido interno y externo que normalmente nos esclaviza. Para entender esto, primero es necesario comprender cómo el ruido condiciona nuestra vida. Pasamos los días reaccionando de manera automática a los estímulos que recibimos, mensajes que llegan al teléfono, exigencias del trabajo, comentarios de los demás, preocupaciones sobre el futuro. Cada estímulo activa pensamientos, emociones, impulsos que nos arrastran sin que tengamos tiempo de detenernos. El ruido es esa compulsión de responder de inmediato,
de llenarlo todo con palabras, de no permitir que haya un instante de vacío, y sin embargo, en ese vacío es donde encontramos libertad. Cuando aprendemos a permanecer en silencio, descubrimos que no es necesario reaccionar a todo, que no es obligatorio seguir el impulso del miedo o del deseo, que podemos elegir desde un lugar más profundo. Esa elección consciente es el inicio de una vida transformada. El silencio se convierte así en un maestro que nos enseña a vivir de otro modo. Nos muestra que no tenemos que correr detrás de cada pensamiento ni de cada emoción. Nos recuerda que la mente puede descansar, que no es necesario agotarnos en una lucha constante por controlar lo incontrolable. Al cultivar el silencio dejamos de ser esclavos de los hábitos mentales y nos abrimos a la frescura de cada instante. Esa frescura transforma incluso las acciones más simples: caminar, comer, escuchar, respirar. Cada gesto se vuelve sagrado porque está impregnado de presencia. Cuando el silencio se instala en nuestra vida cotidiana, también se transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Gran parte de los conflictos humanos nacen de la incapacidad de escuchar de verdad. Normalmente, escuchamos solo para responder, para defender nuestra posición, para imponer nuestra opinión. Pero el silencio interior nos permite escuchar de un modo diferente, con atención plena, sin prisas, sin juzgar. En esa escucha silenciosa surge la verdadera comunicación, porque dejamos de proyectar nuestras ideas y abrimos espacio para comprender de corazón al otro. Esa comprensión genera compasión, y la compasión transforma las relaciones. Lo que antes era motivo de disputa puede convertirse en ocasión de encuentro, simplemente porque aprendimos a callar y escuchar. El silencio también nos enseña a hablar de otra manera. No se trata de dejar de hablar para siempre, sino de que nuestras palabras nazcan del silencio y no del ruido. Cuando las palabras surgen del ruido, tienden a ser impulsivas, defensivas, hirientes o vacías. Cuando surgen del silencio, en cambio, son claras, necesarias, compasivas. Una sola palabra dicha desde el silencio puede sanar más que 1000 palabras dichas desde la agitación. Así, el silencio transforma incluso nuestro modo de comunicarnos, porque lo impregna de conciencia. Vivir desde el silencio significa también liberarnos de la necesidad de justificarlo todo. El ruido mental está siempre buscando explicaciones, excusas, razonamientos que nos den seguridad, pero la vida, en su profundidad, no necesita ser justificada. Simplemente es. En el silencio, aprendemos a aceptar la realidad tal como se presenta, sin necesidad de adornarla ni de inventar historias. Esa aceptación no es resignación, sino confianza. Confiamos en que cada experiencia, por difícil que sea, forma parte de un proceso más amplio que no alcanzamos a ver en su totalidad. Esa confianza nos da paz, y la paz transforma nuestra manera de vivir. Otra forma en que el silencio transforma la vida entera es ayudándonos a reconciliarnos con el tiempo. En el ruido, vivimos obsesionados por el pasado y el futuro. Nos culpamos por lo que ya pasó, nos angustiamos por lo que vendrá, y casi nunca habitamos plenamente el presente. El silencio, en cambio, nos devuelve a la hora. Nos recuerda que este instante es el único lugar donde la vida sucede, y que al habitarlo plenamente dejamos de perdernos en ilusiones. Esa presencia silenciosa convierte lo cotidiano en extraordinario. El sabor de una fruta, la sensación del viento en la piel, el sonido del agua al caer. Todo se vuelve fuente de gratitud cuando lo vivimos en silencio. El silencio también nos enseña a relacionarnos de otro modo con el sufrimiento. No lo negamos ni lo magnificamos, simplemente lo acogemos. En el ruido, el sufrimiento se multiplica porque añadimos historias, juicios y resistencias. En el silencio, el sufrimiento se reduce a su forma más pura, una sensación en el cuerpo,
una emoción que surge y desaparece. Al observarlo en silencio, descubrimos que no nos destruye, que es transitorio, que podemos sostenerlo. Esa comprensión transforma nuestra relación con la vida, porque ya no vivimos temiendo constantemente al dolor, sino confiando en nuestra capacidad de atravesarlo. La transformación que produce el silencio se extiende incluso a nuestra visión del mundo. En el ruido, vemos la realidad a través de un filtro de juicios y etiquetas. Clasificamos todo. Esto es bueno, aquello es malo. Esto es éxito, aquello es fracaso. Esta persona es amiga, aquella es enemiga. El silencio, en cambio, disuelve esos filtros, nos permite ver las cosas tal como son, sin añadirles interpretaciones innecesarias. Esa visión clara nos libera de muchos sufrimientos autoimpuestos y nos permite vivir con mayor ligereza. En el budismo se habla de la mente de principiante, una mente abierta, libre de prejuicios, capaz de ver cada cosa como si fuera la primera vez. El silencio cultiva esa mente de principiante, porque nos libera del peso del ruido acumulado. Cuando callamos por dentro, podemos mirar la vida con ojos nuevos, y esa mirada fresca es transformadora. Nos damos cuenta de que la vida es siempre nueva, que cada instante es único e irrepetible, y que en esa unicidad se esconde la plenitud que buscábamos. La transformación que surge del silencio no es algo espectacular ni repentino, es un proceso gradual, como el amanecer que lentamente disipa la oscuridad. Día tras día, con pequeñas prácticas de silencio, vamos notando cambios. Menos ansiedad, más claridad, más compasión, más gratitud. Esos cambios se van acumulando hasta que, sin darnos cuenta, nos damos cuenta de que nuestra vida ya no es la misma. Lo que antes nos agitaba ya no tiene tanto poder sobre nosotros. Lo que antes nos parecía insoportable, ahora lo podemos sostener. Esa transformación no viene de afuera, sino de dentro, del poder silencioso que siempre estuvo allí. El silencio transforma también nuestra relación con la naturaleza. Cuando caminamos en silencio por un bosque, cuando escuchamos el canto de los pájaros sin necesidad de ponerle nombre a cada sonido, cuando observamos el mar sin describirlo, experimentamos una comunión profunda con el mundo natural. Esa comunión nos recuerda que no estamos separados, que formamos parte de un todo más amplio. Esa conciencia nos transforma, porque deja de tener sentido vivir de manera destructiva o egoísta. Sentimos el impulso de cuidar, de proteger, de vivir en armonía, porque en el silencio comprendemos que lo que dañamos fuera, lo dañamos dentro. Incluso nuestra relación con la muerte se transforma en el silencio. El ruido de la mente teme constantemente el final, busca maneras de aferrarse a la permanencia. Pero en el silencio experimentamos directamente la impermanencia. Cada respiración nace y muere, cada pensamiento surge y se desvanece. Esa experiencia nos prepara para aceptar también la muerte como parte natural del proceso, no como una tragedia, sino como una transición. Esa aceptación nos libera de muchos miedos y nos permite vivir con más intensidad el presente. El silencio como transformación de la vida entera implica un cambio de raíz. Pasamos de vivir dominados por el ruido a vivir guiados por la presencia. Ese cambio afecta todo. Nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra espiritualidad. Ya no necesitamos tantas respuestas externas, porque encontramos dentro de nosotros un manantial inagotable de claridad. Ya no necesitamos tanto ruido, porque descubrimos que la verdadera riqueza está en la quietud. Ya no necesitamos tanto control, porque confiamos en el fluir de la vida. En este sentido, el silencio se convierte en revolución interior. No es una revolución ruidosa ni violenta, sino suave y paciente, pero de un poder incalculable.
Porque cuando una persona transforma su vida desde el silencio, también transforma el mundo a su alrededor. Irradia calma, transmite paz, inspira a otros a buscar lo mismo. El silencio se expande como una ola, y esa ola es capaz de sanar no solo al individuo, sino a la comunidad, a la sociedad entera. Así podemos decir que el silencio no es simplemente una respuesta a las dudas, sino el terreno donde la vida se transforma en totalidad. Es un modo de estar en el mundo que nos libera del ruido, nos conecta con lo esencial, nos abre al misterio, nos enraiza en el presente y nos convierte en agentes de compasión. No se trata de un silencio vacío, sino de un silencio pleno, fecundo, luminoso, y vivir desde ese silencio es la mayor transformación que podemos experimentar. Si estas enseñanzas han tocado tu corazón y sientes el deseo de seguir profundizando en la sabiduría budista, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo reflexiones que transforman la mente y el espíritu a través del poder del silencio.